ALM Noticias con Héctor Raúl González. Sin importar si la noticia es local, del ámbito nacional o internacional, siempre estará actualizada en ALM Noticias. Comenzamos. Atención, Morelos. Prevén aumento en el precio del pan. Exalcalde de Tlalnepantla se aferra al cargo y promueve un nuevo juicio electoral. Canalizan a 3 estudiantes de secundaria por consumo de sustancias. Detectan el consumo en 1% del alumnado en el estado de Morelos. Quédense porque aquí inicia ALM Noticias. Oigan, vamos de lleno con la información. 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a contactar a nuestra compañera Maciel Calvo. Un juzgado pues otorgó una suspensión al alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, ante la posible destitución que podría enfrentar. Y la información y el reporte lo tiene nuestra compañera Maciel Calvo, a quien saludo con mucho gusto esta mañana de miércoles. Maciel, platícanos, ¿cómo está el caso? Buenos días. Así es, Héctor, auditorio, muy buenos días. El presidente municipal de Tlaquiltenango pues promovió un juicio de amparo ante la justicia federal y pues bueno, el juzgado octavo de distrito finalmente le concedió la suspensión provisional a este edil Enrique Alonso Plasencia para efecto de que momentáneamente el Congreso local no pueda destituirlo del cargo. Recordarás, Héctor, que hace unos días el Tribunal de Justicia Administrativa, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, solicitó la remoción del cargo del cabildo de Sosocotla, también del alcalde de Tlaquiltenango y varios funcionarios de ambos municipios. Y bueno, en este caso, pues Alonso Plasencia, este alcalde de Tlaquiltenango, pues decidió recurrir a la justicia federal. De acuerdo con el juicio de amparo 990/2026, radicado en este juzgado octavo de distrito, pues al edil le fue concedida la suspensión provisional que impide temporalmente que el Poder Legislativo se pronuncie sobre su destitución o en torno debido a su contumacia en el cumplimiento de una sentencia. Héctor, el funcionario quejoso alegó la inconstitucionalidad de la petición de destitución. Sin embargo, será necesario esperar a que la autoridad jurisdiccional federal solicite informes a las autoridades responsables, es decir, al Congreso y al Tribunal de Justicia Administrativa, para que se pueda pronunciar respecto a si concederá o no la suspensión definitiva hasta la resolución del juicio de amparo. Por lo pronto, pues de entrada, este juzgado federal le ha concedido la medida cautelar provisional para efecto de que no sea o no haya ningún avance en esta solicitud de destitución que planteó la semana pasada el Tribunal de Justicia Administrativa por desacato judicial por parte de este alcalde. Hasta aquí el reporte, Héctor. Gracias, Maciel. Eso en cuanto al alcalde de Tlaquiltenango, que está buscando pues pues amparo, digamos, ¿no? No quiere que lo destituyan, pero no es el único caso. También el exalcalde puntualizo de Tlalnepantla, detenido y preso, se aferra al cargo. ¿Qué está haciendo este sujeto, Jorge Armando Gerardo Rubio, Maciel? Y fíjate, Héctor, justamente pues este polémico exalcalde pues sí, no se da por vencido y promovió de nuevo un juicio electoral contra el desechamiento de su impugnación promovida ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante quien impugnó la negativa de las autoridades de permitirle gobernar su municipio desde el presidio. Y es que hace un par de semanas el Tribunal Local determinó desechar el juicio de la ciudadanía 13/2026 por considerar que no cumplía con los requisitos de procedencia, ya que el exalcalde impugnaba situaciones del ámbito penal y que escapaban a la competencia del derecho electoral,
al estar sujeto a un proceso por la presunta comisión de un ilícito, es decir, abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad en agravio de un adolescente de 14 años y bajo la medida de prisión preventiva, cuyas circunstancias obviamente material y legalmente le impiden ejercer el cargo. El exalcalde Héctor argumentó en su demanda que indebidamente había sufrido una merma a su esfera jurídica al pues no tener las condiciones o al no permitírsele ejercer el cargo estando en prisión preventiva y que no se le había permitido hacer el uso de mecanismos razonables, así lo cito, así dice su demanda, mecanismos razonables que le permitan compatibilizar la medida cautelar dictada por el juez de control con el ejercicio de las funciones municipales que no requieran precisamente su presencia física, como es la participación virtual en cabildo, revisión de documentos con la emisión de instrucciones administrativas, firma documental supervisada, comunicación con los funcionarios del ayuntamiento, etcétera. Sin embargo, pues de primera instancia, Héctor, el tribunal local pues determinó desechar su demanda, pues al señalarle que el juez de control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y con motivo de ello, pues físicamente incluso pues está en la imposibilidad de ejercer el cargo. Incluso pues bueno, el tribunal local cita una serie de antecedentes incluso generados por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, en que señala pues que este personaje, al encontrarse en prisión preventiva, pues obviamente no puede ejercer el cargo y que material y legalmente es imposible. Bajo estos argumentos, el exedil y su defensa recurrieron la sentencia ante la Sala Regional Ciudad de México, quien todavía no se ha pronunciado sobre el caso, pero la impugnación incluso, Héctor, podríamos adelantar que podría ser infructuosa, ya que el pasado 4 de junio el Congreso de Morelos decidió suspender del cargo a Genaro Rubio ante las graves acusaciones penales que enfrenta y por estar sujeto a la medida de prisión preventiva. Pero por lo pronto, pues podemos decirle ahora exalcalde, pues sigue promoviendo recursos legales por la vía del amparo, por la vía del juicio electoral y ha estado tratando de agotar todos los recursos legales posibles. Sin embargo, pues hasta ahorita tanto los tribunales en materia penal de distrito y los electorales pues no le han favorecido en ninguna de sus impugnaciones, Héctor. Maciel, vaya tipejo, o sea, realmente lo que dijimos de broma hace algunas emisiones de ALM Noticias, Maciel, de que pues el sujeto en una de esas se le ocurría encabezar cabildos desde una celda, pues se volvió realidad, se volvió una petición, o sea, me parece que sí hay un tema ahí quizá de salud mental, Maciel, ¿no? Pues eso nos podría decírtelo, Héctor, pero sí, efectivamente, lo que sí podemos deducir por los hechos que estos documentos, estas demandas que llegan a los órganos jurisdiccionales es que este alcalde no se da por vencido y efectivamente su idea es poder gobernar y administrar los recursos, también es otra cosa importante, administrar los recursos del ayuntamiento, pues desde una cárcel, si no me recuerdo, está en prisión preventiva en la cárcel de Cuautla y pues su idea, pues queda claro que es gobernar desde ahí, pero bueno, insistimos, todo parece que pues nada está a su favor, pues él puede insistir, está en su derecho de agotar los medios de defensa, pero hasta ahorita pues ninguna autoridad jurisdiccional le ha dado la razón, pero sí efectivamente la pregunta es ¿por qué se aferra tanto pues algo que pues ya a estas alturas parece que ya pues es imposible dado sus circunstancias, su situación jurídica en materia penal y también su circunstancia pues legal, tomando en cuenta pues que el Congreso ha tomado la decisión de suspenderlo del cargo, que ya incluso ha tomado las riendas del ayuntamiento su suplente y que por el momento pues no hay nada que hacer salvo que esperar pues cuál va a ser el curso de su proceso penal, pero bueno,
como dicen los abogados, está en su derecho de agotar todos los medios de defensa y pues ahí está la prueba, Héctor. Lamentable, Maciel. Seguiremos al pendiente de qué otras estrategias legales se le ocurre o intenta llevar a cabo este exalcalde detenido de Tlalnepantla, acusado y detenido en flagrancia, abusando de un menor de edad. Muchas gracias, Maciel. Muy buenos días. Buenos días a nuestra compañera Maciel Calvo. Es como si, voy a tocar madera y poner un ejemplo, es como si se me acabó la mesa. Es como si de pronto me acusaran de un delito y me encontraran con las manos en la masa, me procesan, me llevan a audiencia y a mí se me ocurre, ¿sabes qué? Necesito conducir el noticiero desde la celda. O sea, imagínense nada más. Yo sé que a algunos compañeros les gusta entrar a la cárcel a hacer periodismo, está padre. Algunas entrevistas hemos visto los podcasts que ahora están saliendo al respecto, pero estás en un proceso penal y más el exalcalde de Tlalnepantla fue detenido en flagrancia, o sea, no fue una acusación por peculado, desvío de recursos, lo detuvo la policía a petición de la familia de la víctima cometiendo el delito. Y bueno, ha intentado mantenerse y aferrarse al cargo y sobre todo, como dice Maciel, me parece que lo importante o lo que está intentando mantener es el control presupuestal. Más que administrativo, jurídico, político del cabildo allí en Tlalnepantla, es el control presupuestal. Nos escribe en los mensajes en las redes sociales, a través de Facebook, en nuestra transmisión en Facebook, nos escribe Canelo Martínez. Canelo, buenos días, gracias por comunicarte con nosotros y dice: saludos y bendiciones para todos y todas, saludos para todo el personal de los tacos acorazados La Güera. ¿Cómo no? Un saludo de parte de todo el equipo del Adolfo Radio y de LM Noticias para La Güera, una delicia, de verdad, seguramente ya a esta hora están preparando todo para atender a los clientes. Dense una vuelta con los tacos La Güera, una delicia, de verdad. Aquí abajito de la cabina se encuentran. Vamos con más información. Lamentablemente, nuestra compañera Leti Villaseñor nos ha platicado en estos días de estos temas o este tema que tiene que ver con violencia y agresiones en contra de las mujeres, de distinta índole la violencia. Y el caso que nos presentas hoy, Leti, es muy lamentable porque me parece que de las violencias, de la institucional, yo sé que todas son muy comunes y es muy lamentable, pero me parece que este caso, como se plantea, Leti, es un caso que pasa muy frecuentemente, o sea, es algo que le pasa a muchas mujeres y que no deberían permitir, y entonces ahí pienso que hace falta la interiorización de hasta dónde y cuáles son las penas que los hombres podemos y debemos enfrentar cuando realizamos actos como este que nos vas a contar. Leti Villaseñor, muy buenos días, platícanos. Buenos días, Héctor. Buenos días a toda la gente que nos escucha por el Adolfo Radio. Discúlpeme usted si le voy a echar a perder un poco su desayuno, su café con este relato. Fíjate que alguien me preguntó si yo sabía algo de este caso. Dije, pues la verdad es que no. Y me metí a investigar qué era lo que había ocurrido. Veo las imágenes de una chica muy joven, con la cara ensangrentada, la nariz y el labio, pues entiendo, partidos. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué diablos fue lo que ocurrió con esta chava. No pensé que mi cumpleaños terminaría así. Fuimos mi pareja y yo a Cuernavaca para festejar, para pasarla bien. Lamentablemente empecé a notar cosas que me lastimaron muchísimo. Mientras yo intentaba disfrutar, me di cuenta de que la atención de la persona que estaba conmigo pues, estaba puesta en alguien más. Esto es parte del relato que Paloma Madrid plasmó en redes sociales, acompañada de un video en el que, reitero, pues se le ve la cara ensangrentada y bueno, muy, muy alterada. La joven relató que durante una escapada a Cuernavaca tuvo diferencias con Gabriel, su presunto novio, quien a su decir hizo comentarios humillantes hacia su persona, sin detallar dónde se ubicaban. Eso sí, no sabemos si esto ocurrió en una plaza o si ocurrió en un hotel o dónde ocurrió, por lo que ella lo abofeteó. Esta agresión fue respondida por el sujeto con un puñetazo en la cara y la amenaza de dejarla abandonada en la capital morelense. La joven se comunicó con su mamá porque en ese momento pues fue lo único que ella digamos le dio, pues, ¿no? La situación para tratar de ponerse
a salvo. Sin embargo, este sujeto, cuando se da cuenta que está hablando con su mamá, le arrebata el teléfono, algo habla con la mamá de la víctima y le dice, bueno, pues te voy a llevar a tu casa, pero hasta ahí. Y a mí, Héctor, de verdad que sí me preocupó, de verdad que sí me sentí angustiada, porque que esta bronca la hayan trasladado a un vehículo en movimiento, que entendemos que en un momento dado tomó además una carretera, una autopista, y ella empieza a grabar. ¿Por qué empieza a grabar en el vehículo? Porque ella dice que mientras iban de camino, este sujeto se empezó a comunicar con amigos, con otras personas, diciendo que ella lo había golpeado. Las imágenes de verdad para mí son enervantes, porque el tipo con una displicencia, el tipo todavía le alega, oye, vas manejando, estás sobre una carretera, trae sangre caliente, pues, ¿no? O sea, hay bronca de por medio, y todavía sigue en esta bronca de una y otro lado, hay que decirlo, aunque aquí entendemos que la cuestión de la víctima pues era primero el miedo de quedarse en sabrá Dios dónde. No sabemos si traía dinero, no sabemos las circunstancias de ella, pero además, insisto, seguir esta situación. Vamos a escuchar, Héctor, pues parte de este relato que ya pues se ha vuelto viral en las redes, precisamente por, pues bueno, el contenido del mismo. Vamos a escuchar a Paloma Madrid. Vamos a escuchar, a ver. Yo sola, seguramente, como él dice, yo solita me solté el putazo. Güey, toda mi ropa viene sangrada. La traigo hinchada y me duele a más no poder. Primero me soltó el putazo en la mandíbula y esto lo traigo hinchadísimo. Y después fue en la nariz. Sí. ¿Ya viste? ¿Ya me viste? Güey, ahora velo a él limpio. Tenemos por ahí el video en algunas partes el video se pierde volumen, Leti, deja de escucharse, pero es parte. Así es, sí. Las imágenes son muy claras. No las estamos presentando en este momento, Leti, porque pues sí, claro, por respeto a la víctima, respeto a la víctima, que no está digamos censurada sus ojos para no reviolentarla, aunque entiendo que ella lo subió, Leti, pero también entiendo que lo sube en un contexto específico. Pero son muy fuertes y evidentes las imágenes de la agresión. Así es, y mira, yo me puse a... ahí siempre te encuentras buenos datos en las respuestas, sí, a favor y en contra. Bueno, hay muchos cuestionamientos, como si estuviéramos platicando ahorita, ¿no? Como si la situación hubiera ocurrido como si hubiéramos estando platicando, como si no estuvieras en una ciudad o en un lugar ajeno, conoces, desconocido, sí. En fin, o sea, es que ¿por qué no pensaste que tenías que pedir ayuda? Porque te acaban de soltar un madrazo en la cara, se supone que tu pareja, alguien en quien confías, se supone que, ¿perdón? Alguien en quien confías, o sea, que no te esperas una situación, exacto, no estás prevenido, prevenida. A muchos nos ha pasado, Leti, en un hecho violento, en un asalto. De pronto ¿y por qué te quedaste parado? Güey, porque de pronto el cuerpo reacciona de distintas maneras. Hay quien reacciona en una agresión, en un asalto agresivo, de forma violenta, claro. Y hay quien de plano se queda pasmado, hay quien logra esconderse, hay quien logra muy conscientemente atender la situación, ¿no? Mantener la calma. Es la adrenalina del momento, y por supuesto, o sea, pero aparte, Leti, me parece, no he visto los comentarios, pero que son comentarios que siguen partiendo del machismo, ¿no? O sea, siguen cuestionando la actitud de la víctima, la entre comillas, responsabilidad de la víctima. Así es, porque además ella misma refiere que cuando increpó a su pareja porque estaba viendo a alguien más, en realidad, pues el relato es como más detallado. Él entiendo, viendo, perdón, ahora sí que no quiero prejuzgar, pero también viendo la actitud del sujeto en el video, como de una forma muy cínica. O sea, el pleito empezó, por lo que dicen los comentarios, o por lo que dice más bien la narrativa de esta joven, porque él estaba de una forma muy descarada viendo a otra mujer, hubo un reclamo, ella le da una bofetada y el otro le da un puñetazo. ¿Para qué le pegas? Ay, no, bueno, o sea, es como de, oye, o sea, si tú ves las fotos de Paloma, es una chava
menudita, Sí. chaparrita, y el fulano se ve larguirucho. En fin, finalmente es un hombre pegándole a una mujer por lo que quieras y gustes. Entiendo que pudieron haber arreglado las cosas de otra Claro. forma. Insisto, yo no me voy a poner aquí como juez ni como mamá regañona ni de una ni de otro, pero lo que sí vi, Héctor, fue que hay comentarios de varias personas que dicen que conocen al presunto agresor Sujeto. y que no es la primera vez que este sujeto está en hechos de violencia física y verbal en contra de alguna mujer. Así que además, obviamente, pues ahora sí, ya con un poco más de la cabeza fría, Sí. pues ojalá esta jovencita ponga una denuncia, porque incluso ella decía, tengo miedo de lo que pueda pasar y lo hago responsable de lo que me pase y lo que le pase a mi familia. Sí, porque ya escuchamos apenas el pasado lunes el reclamo o el relato de una madre que después de denunciar a su expareja, pues la respuesta fue, primero, que no le hicieron nada, a pesar de que le otorgaron medidas cautelares, y segundo, que el hombre le fue a balear la puerta de su casa y además la golpeó y golpeó a su hija, y se llevó a sus hijos. Así que, pues la cosa no es para menos. Yo recalco, aquí ya la obligación de una actuación es, en primer lugar, de la policía, porque tiene medidas cautelares, y en segundo, de la fiscalía, para detener a esos sujetos, y ellos tienen que ser los responsables, en lugar de que estemos nosotros pues adivinando. Ellos son los responsables de investigar realmente qué fue lo que pasó y entonces actuar y poner una sanción si es que se lo merecen. Así que pues la cosa, Héctor, no tiene buena pinta en el tema de la violencia en contra de las mujeres. Lamentable, Leti, porque como te decía al principio, para presentarte y presentar la información, pues prácticamente todos los días, Leti, estamos hablando de una situación así, y es muy lamentable que esté pasando esto. Ojalá, vamos a ver cuál es la postura y la respuesta que da la autoridad, porque al final es un hecho, entiendo, cometido en el estado de Morelos, hasta donde tenemos entendido. Entonces, pues estaremos al pendiente de qué tiene que decir esta institución creada específicamente para atender, prevenir y sancionar, digamos, impulsar las sanciones en contra de la violencia hacia las mujeres. Leti Villaseñor, muchas gracias por el reporte. Abrazos. Seguimos en contacto con nuestra compañera Leti Villaseñor. Y hablando justamente de estos temas que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, hay que reportar también que la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Luis Fernando, señalado como posible responsable del delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Tetecala, esto es en mayo del año pasado. De acuerdo con la investigación, el 10 de mayo, el Día de las Madres del año pasado, el imputado habría acudido al domicilio de la víctima, al domicilio de su víctima, donde presuntamente la agredió y la privó de la vida con un arma blanca. El imputado fue detenido recientemente en Ecatepec, Estado de México, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades del Estado de México. Así las cosas con este caso. Una buena noticia entre lo que cabe y hay que decir es que pues se logró la detención, se logró la vinculación a proceso en contra de este sujeto. Porque la demanda ciudadana también es noticia. Comunícate con ALM Noticias 777-303-2303. Gracias por continuar con nosotros en ALM Noticias. Muchas gracias. 7 de la mañana con 32 minutos. Seguimos de fiesta mundialista. Déjenme les platico muy rápido. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó que la captura... Bueno, esta información la vamos a dar más adelante. Sí, estamos en otra nota, justamente en la 9. En esa es en la que estamos. Bueno, vamos a pasar a temas más amigables porque ya se encuentra en la cabina y quiero agradecer mucho que se encuentre con nosotros mi compañero, colega y amigo Irving Villalobos, nuestro colega periodista especializado en la cobertura deportiva local, nacional e internacional. Amigo Irving Villalobos, bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, buenos días, aquí estamos con el gusto de siempre. Estamos ya pues a casi una semana de que inició la Copa del Mundo y tenemos, Sí. pues ha habido muchos partidos muy buenos. La verdad es que por ahí solo un 0-0
Y de ahí en fuera, pues muchos partidos interesantes. Ya no se han dado quizá tantas sorpresas, pero sí ha sido un mundial de buenos partidos, buenos goles. Sí. Y por fortuna nos toca en buenos horarios. Eso es algo que se agradece muchísimo porque, pues... Lo que decías el otro día, ¿no? Que no es de madrugada. No, es de que entrada. a veces... Ahorita estaba haciendo memoria y dije, a ver, ¿cómo le hacíamos? O sea, ¿a poco había Fan Fest cuando fue en Corea, Japón? Sí. O sea, no, ¿verdad? No, yo no me acuerdo. Nos veíamos todos ahí dormidos y eso. Yo por ahí me perdí un partido de México porque no sonó mi alarma, imagínate. Entonces, De plano. de plano, así. Pero actualmente se está haciendo un gran mundial. Ya se está llevando a cabo estos últimos ya debuts mundialistas. Me refiero a Sí. los grupos, ya están... Al arranque. Al ¿no? arranque. A los partidos primeros de cada equipo. Exactamente, de cada selección. digamos la primera jornada Sí. de 3 que cada selección de las En 48 deben de jugar, exactamente, de los grupos que ahorita se tienen. Y la verdad, me gusta muchísimo lo que estamos viendo. Ya vimos a Messi ayer, eso es algo que quiero platicar hoy. Ahorita yo vi unas Sí. imágenes, amigo, que están cuestionando y ahorita platicamos de Ya eso. sé a qué vas, A ya sé ver a qué qué vas. tan real es, a ver qué tanto peso tiene ¿De la la figura. FIFA? Sí. ¿Del presidente de la FIFA? ¿O de quién? De Messi. Messi. Del pisotón. Sí, y que entiendo que no pasó. Bueno, ahorita platicamos de eso. Sí. Sigue creciendo el ánimo mundialista. Ya empiezan, ya podemos reportar que ya hubo temas de violencia entre aficiones. Afortunadamente no ha habido ningún caso que yo conozca o que se dé a conocer todavía, Irving, y espero que así siga de violencia, de crimen organizado. Creo que ha estado muy tranquilo en ese contexto, pero ya vimos los primeros empujones entre aficionados, ¿no? Eso sí ha pasado. Y fíjate que me pones a pensar porque ya próximamente van a venir partidos más duros, o sea, partidos de fase de eliminatoria, donde ya no va a ser, híjole, a veces duele eso, pero ya no va a ser esta fotita fuera del estadio con el argentino, con el colombiano por ahí. Y en Estados Unidos es donde más casos se han dado. ¿Por qué ya no va a ser posible? Porque ya va a ser casi, lo voy a decir así, es sí o sí tiene que pasar alguien a la siguiente ronda. ¿Y qué sucede en esos casos? Ok. De que Ya la rivalidad crece. Sí, ya no es como ya no vives la fiesta mundialista como una fiesta mundialista. Ya la vives como de hay que ganar. Y eso, ¿qué es lo que hace un poquito más, o apacigua un poquito este tema ahorita? Ujú. Es que casi muchísimas selecciones van a pasar a los 16avos. Ujú. O sea, eso es algo, imagínate, 32 cuando un mundial antes era de 32. Sí. Ahora 32 pasan. 32 Son pasan. muchísimos. Sí, o sea, son una cosa Sí. impresionante. De ¿no? los cambios que hizo la FIFA. Sí, de los para cambios este que hizo la mundial. FIFA, porque son de todos los grupos, pues pasan los 2 primeros lugares. Ujú. Y de ahí pasan los 8 mejores terceros lugares. Ujú. Entonces son muchísimos equipos que es como si a los 16avos realmente empezara el mundial. Y creo que así lo puedo yo poner sobre la mesa. Como una etapa adicional Sí. que se metió a la competencia Exactamente. Sí, al final para de tener más cuentas, partidos. Para tener más partidos, porque son 3 países, Sí. más dinero, obviamente. Ujú. Y eso, pues de alguna manera, por eso ahorita ves a Uzbekistán, ves a Cabo Verde, que bueno, le empató a España. Sí. Pero sí creo, y te lo mencionaba un poquito, en Estados Unidos es donde más casos de violencia, de peleas de aficionados mexicanos jugando con otras selecciones, es donde más se han dado, en Estados Unidos. ¿En la historia? Sí, en la historia reciente. Ok. En la historia reciente, muchos casos de cuando se juegan amistosos contra Argentina, contra colombianos, contra cualquier selección, los mexicanos allá... Híjole, y con las nuevas reglas políticas y de seguridad. Eso ha pasado, sí. ¿No? Sí. Es que, a ver, ¿qué será? O sea, porque al final el mexicano no paga poquito, ganan bien allá, pero no Sí. pagan poquito por ver a México. Sí. Incluso muchas personas, aficionados mexicanos, pagaron para venir desde Estados Unidos a ver a su selección aquí. Y quizá a ellos no se les hace mucho porque es lo que normalmente podrían pagar allá, ¿no? Ujú. Pero sí el hecho de gastar ese dinero, del estrés de trabajar allá en Estados Unidos,
de todo lo que ellos viven, los mexicanos que están allá, y que de repente ver a su selección no ganar, Sí. puede, psicológicamente yo creo que sí es un tema que podría afectarles, Y, Sí, desestabiliza. sí, no se juega un mundial desde el 94 allá en Estados Unidos, y va a haber partidos, bueno, depende cómo pase México, Sí. que puede que sí se dé un partido allá en Estados Unidos, Claro. en los octavos de final quizá, pero no sé, ahí lo dejamos sobre la mesa ese tema de la afición. ¿Qué ha pasado, amigo, lunes, martes en el Mundial FIFA? Varias cosas. Varias cosas interesantes. Yo creo que sorpresas, creo que sí ha habido algunas sorpresas. Lo de Messi ahorita lo dejamos para el tema final, si Sí, quieres, sí, sí. porque eso es, pero de las sorpresas más grandes, el España-Cabo Verde. O sea, Cabo Verde. ¿Qué es Cabo Verde, no? Exacto, ¿qué es Cabo Verde? O sea, Sí. que un portero que se hizo famoso y pasó de, creo que, no sé, 50,000 a 5 millones de seguidores, algo así. Ujú. ¿Por qué? Porque sacó todo y paró todo ahí con el equipo contra el equipo de España. Ujú. Y es un portero de 40 años, me parece. Son a veces los partidos que uno no entiende. Y el lunes se dieron 4 empates. O sea, los 4 partidos que se jugaron el lunes fueron 4 empates, que fue el de España-Cabo Verde, Bélgica-Egipto, Sí. que también ahí se daba por favorito a Bélgica, Arabia Saudita-Uruguay, que tú pensarías que Uruguay ganaría. Sí. Pero no, empató contra Arabia Saudita. Y el partido de Irán contra Nueva Zelanda, que fue un gran juego, 2-2. Pero aún así, Nueva Zelanda pues no trae mucho. Irán tampoco es que traiga mucho, pero tiene una mejor posición en el ranking FIFA y se esperaría un triunfo. Pero solamente hay algunos tres selecciones que han sí goleado, como Ujú. Noruega, Ujú. como lo hizo Alemania, y el día de ayer pues también el equipo de Argentina, que lo hizo también muy bien. Pero sí, en los juegos me parece que la sorpresa más grande del Mundial es Cabo Verde-España. Es la que yo destacaría Hasta muchísimo. ahorita esa es la que se lleva la Sí. revelación y sorpresa del Mundial hasta ahora. La más, la más hasta ahora. Y me parece que pues ya estamos a prácticamente un día de que juegue México. Y que en la segunda fase, o sea, una jornada, digamos, va a haber partidos no tan espectaculares, pero sí donde pueden darse muchas sorpresas. ¿También? Sí, En también. los segundos partidos de Sí, la sí. selección. ¿Sabes por qué? Porque muchos ya tienen la necesidad de ganar. Claro, Ya- ya empataron, Sí. ¿no? O ya perdieron. Ya perdieron, sí. Entonces, como Apuestan más en el terreno. exacto, y sí, clasifican 8 mejores terceros. Ujú. Entonces, lo que va a suceder es que, aunque perdiste el pasado y tu grupo por ahí no se pusieron tan las pilas, Tienes que ganar, sí, tienes que ganar sí o sí. claro, Entonces, para tienen- poder aspirar a pasar. exactamente, aunque sea como mejor tercero. Y ahí Claro. también entra la parte de ya te quitaste el nervio de debutar en un mundial. Sí. Y ahora lo que tienes que hacer es salir y ganar. O sea, no hay otra. O sea, resumidas cuentas, se va a poner mejor. Se va a poner O es lo mejor. que se esperaría. Sí, se va a poner mejor. No sé, yo siento que hay aficionados que lo estamos viendo por la tele y todo que nos vamos a hartar un poquito. ¿Por qué? Bueno, en mi caso no, pero va a haber personas que sí porque ya no van a ser los partidos, al menos quizá en esta segunda jornada, tan atractivos como para Ujú. decir, quiero ver a Cristiano Ronaldo como hoy a las 11 de la mañana, ¿no? Ujú. O quiero ver a Messi ayer o a Haaland ayer también con Noruega. Me parece que va un poquito hasta Ujú. que empiecen la fase eliminatoria o Nuevamente sí, a tener la justamente. expectativa de la afición. Porque muchos en seguidores. en la segunda jornada van a clasificar. En la segunda jornada es cuando ya se va a ver quién va a pasar estos 16avos. Ujú. Y ya muchas veces en la tercera jornada, el tercer partido, que puede pasar con México si es que gana mañana, puede que ya sea como, pues ya clasificamos, ya nada más ya aseguramos el primer lugar de grupo, Ujú. ya no necesito echarle tantas ganas. Ya va más para atrás. ¿no? Exactamente. Porque ya tienen, digamos, el pase, entre comillas, asegurado. Exactamente, entonces Ok. eso puede suceder, es como el análisis que yo veo un poco, Ok. pero de que hay buenos partidos y que está haciendo un gran mundial contra todas las expectativas y todo lo que se pensaba de que por ser 3 países y tantas selecciones,
me parece que se está cumpliendo y rebasando las expectativas. Ok. Sí. Oye, amigo, de esa imagen yo vi la imagen, no vi, Sí, no vi sí. el fragmento de video, vi la imagen, quizá era un GIF ahí, un poquito, muy cortito, un video muy cortito, Ajá. de esta falta y que aparentemente no se sancionó por ser la figura que es. ¿Estás de acuerdo? Mira, sí pesa, así como pesa la afición en un estadio, puede pesar La fama de un Sí, jugador. el nombre de un jugador. O sea, yo creo que si hubiera sido al revés, el jugador del otro equipo sí. Ya se hubiera despedido del mundial. Sí, hubiera sido. ¿Sí era de roja? expulsado. Ha habido muchas faltas a la pantorrilla. A nivel, pues, en México se ha dado mucho hacia el América, en Toluca también. Sí. Y no creo que sea una zona donde el jugador pretenda lastimar. Normalmente son pisadas que vas corriendo, el otro se tambalea ahí. Parte de la jugada. Parte de la jugada. Sí se ve aparatosa. Me parece que sí puede entrar en esta línea un poco entre que sí es entre amarilla o es roja. Ok. Pero sí creo que se respetó mucho a Messi. Se respeta mucho a Messi. No quiere ser el árbitro que expulse Exacto. a Messi. Y fíjate, históricamente. Que expulse a Ronaldo, ¿no? Exacto. Fíjate que hay una historia interesante con los árbitros. No arbitré un árbitro mexicano ayer, pero hay una historia en que los árbitros mexicanos normalmente se quieren, digamos, hacer famosos expulsando o encarando a futbolistas de renombre. Sí, de renombre, ¿no? Por ahí Arturo Bricio en el 98, por ahí César Arturo Ramos, hay una imagen con Cristiano Ronaldo así encarando. El árbitro de hierro. Sí, exactamente. Que no se somete a la figura. Sí, Felipe Ramos Rizo, me parece que, si no me equivoco, en el 2002, por ahí, también tuvo... alguien de ellos expulsó a Zinedine Zidane, imagínate, a ese nivel. ¿De los mexicanos? Sí, de los mexicanos, en algún momento. ¿En mundial no? Sí, en mundial. Sí, a Zinedine Zidane. Okay. Igual voy a investigar ese dato, sería un buen tema ahí como sí, claro. tratarlo. Pero sí creo que... El de esta falta, ¿quién lo arbitraba? O sea, ¿de qué países? Me parece que es europeo, porque no puede ser de la misma, digamos, región geográfica. Polaco. Ok. Marciniak, no dice Félix Marciniak y es polaco. Perfecto. Gracias, Félix. Sí, normalmente tiene que ser de otra región. Sí, para que no haya ahí. Para que no haya interés. Por eso muchos dicen que un árbitro mexicano puede pitar las fases finales, porque normalmente México no llega a esas fases finales, entonces es muy probable que pase eso. Algo que también ayer, junto con lo de la falta de Messi, alguna polémica es el presidente de la FIFA que estaba en las tribunas. Él se reía un poco o más bien festejaba cuando Messi, porque ayer Messi pues pasó a la historia, hizo 3 goles, ya lleva 16 en mundiales, cumplió 20 años, imagínate, cumplió 20 años desde el primer momento en que debutó, ayer, o sea, un 16 de junio, debutó. De hace 20 años, debutó y anotó gol. Imagínate qué nivel de que un jugador se mantenga 20 años en un nivel impresionante de jugar mundiales. Claro. O sea, ahí sí no puedo discutir nada. Claro. Messi con 38 años y hay gente que cuando jugó cuando tenía 32 años, mucha gente decía que Messi ya no estaba para jugar el siguiente Mundial de Qatar con 35 años y hoy, teniendo 38 años, a punto de cumplir 39, está jugando su 6º Mundial. Y ayer anotó 3 goles. Y en serio, ojalá en México existiera un jugador así. Ahí está Cuauhtémoc Blanco. Ahí está Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, Cuauhtémoc no destacó a nivel internacional. Sí, pues. Solo aquí en México. Sí. Pero sí. Y disfrutaba mucho el presidente de la FIFA verlo jugar. Verlo jugar. Y cuando fallaba Messi o algo, como que se veía serio. Entonces, digamos, puede ser coincidencia o algo. Pero desde el Mundial de Qatar 2022 se habla mucho de que el apoyo hacia Messi, hacia Argentina, y que a Cristiano Ronaldo, como va, digamos, en contra del sistema siempre, Cristiano Ronaldo no es tan... Ya ves que una vez quitó una coca de una conferencia. Entonces, todo ese tipo de cosas pesan. Porque para la FIFA es como un jugador viene a enfrentarnos así, o a quitar una publicidad importante como Coca-Cola para decir que no tomen coca y mejor tomen agua. Sí. Y él siempre va como en contra, entonces pues no lo quieren tanto. Hay preferidos. Sí. Evidentemente hay preferidos de la FIFA. Sí, y hoy debuta Cristiano Ronaldo y en lo personal sí me gustaría que Cristiano Ronaldo
le fuera muy bien en este mundial. Hoy es un partido... ¿A las 11? A las 11, sí, te lo confirmo para que la gente también así. Sí va a jugar su 6º mundial también Cristiano Ronaldo, y eso es algo muy importante, que va a jugar contra la República Democrática del Congo. Ok. O sea, un partido accesible, un partido donde... Puedes exhibir, puedes mostrar mucha técnica, ¿no? Y es su 6º mundial también. Y él ya tiene 41 años, o sea, no es un jovencito de 30 y tantos. Amigo, está en la plena juventud, 41, 42, eres un jovenzuelo, amigo. La vida apenas está empezando. Y con ese físico y así, pues no hay mucho más, ¿no? Sí, porque claro. sí, le alcanza para ser el campeón goleador si estuviera aquí en México. Hay dos que están compitiendo, ¿no? Por de los jugadores en FIFA en este mundial, que están compitiendo por los que tienen más goles, ¿no? Sí, es Messi. Uh-huh. Estaba por ahí un alemán, pero ya no. Y bueno, Cristiano Ronaldo lleva 8. Sí, está a la mitad de los que ha hecho Messi. ¿Ahí qué influye? Influye que Cristiano Ronaldo con su selección pues no ha llegado tan lejos en fases finales. Uh-huh. Entonces son menos partidos. Menos oportunidades de meter goles. Exacto. Messi, los últimos, me parece este dato, creo que los últimos 8 goles que ha hecho Messi en mundiales los ha hecho después de los 35 años. O sea, empezó tarde. Sí, empezó tarde. Y es porque Argentina le ha ido muy bien en esos partidos. Mbappé es el otro jugador, el francés, Kylian Mbappé. ¿Que metió cuántos? No, es una locura. Sí, lo de Mbappé es también impresionante. Te inició el dato, pero sí, él lleva ya 15, no sé cuántos goles lleva en mundial. 14. Félix al tiro. Félix tiene la estadística ahí. Con todo. Sí. Pero sí, y yo destaco. 14. Está muy impresionante. Sí. O sea, porque 14 y lo más impresionante, ¿sabes qué es, amigo? ¿Qué? Que todavía le quedan 2 mundiales. O sea, lo vemos como por estadística, por la edad, por todo eso. O sea, lleva 14 goles y todavía su edad le da para jugar 2 mundiales. Y en este mundial todavía no ha hecho todos los goles que va a hacer. Ya metió gol en este mundial. Sí. Me parece que dos metió el día de ayer. Y yo creo que es un jugador que se está... que le resta mucho camino. Sí, muchísimo. Y que Messi, pues, la verdad lo vemos en un gran nivel. Pero sí Mbappé yo lo destaco, aunque en Sudamérica no lo quieran. Claro. ¿Qué se prevé, amigo, nada más para despedirnos? ¿Qué se prevé en estas jornadas de aquí al viernes que platiquemos? Bueno, el jueves. Mañana, el día de mañana juega México contra Corea del Sur. Un partido ya que lo estamos ahí anhelando. Ya están en Guadalajara, llegaron anoche. Sí. Y se esperan, pues, sí o sí, el partido más difícil es contra Corea. Y el que más podemos disfrutar también. Exactamente. ¿A qué hora es mañana? A las 7 de la noche. 7 de la noche. Sí, mañana a las 7 de la noche, México contra Corea. Que hay que ir a Tepoztlán o Tlalnepantla a las 7 de la noche. Sí, para verlo bien. Hay todas estas opciones interesantes. Sí. Y pues hasta en el cine, en todos lados ahí están. Me gustan esas experiencias, ¿eh? No, hombre. Pues va pintando bien, se va a estar disfrutando, sigue habiendo matices y cosas que es importante no dejar de lado en torno a las canchas, pero creo que estamos viendo un buen mundial en términos de la expectativa que había. Sí, si gana México el viernes me vengo ahí con, no sé, les traigo café a todos. Algo. ¿Sí? No sé, sí, porque ya, sobre la mesa, ahí está. Porque sería algo que no es tan esperado este triunfo ahorita. Yo sí creo que gana, pero sí, no sé. Esperas que gane. Mi pronóstico es un 2-1. ¿2-1? Sí, apretado. Ok, o sea, le va a sufrir. Sufriendo, sí. Eso es lo que... me cuesta un poquito, pero sí. Siento que va a ser un juego apretado y que quizá por ahí en los últimos minutos pueda meter otro y ya se vaya un poco más holgado el marcador. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pues estaremos atentas, por supuesto, mañana a las 7 de la noche en este encuentro que es el que nos interesa a los mexicanos, ¿no? Así es. Vivirlo, disfrutar. Mañana toca Jersey, entonces. Mañana toca Jersey, sí, la que quieras. Sí, la que quieras. La que quieran ahí. Sí. Pues así las cosas. Amigo, pues como siempre, muchas gracias por llegar con nosotros de la agenda deportiva. Yo destaco local, amigo, nacional e internacional, porque también te encargas de ver y lo que pasa. Ahorita estamos de lleno con el Mundial, que es un tema internacional, pero también como especialista y periodista especializado en deportes, también tienes mucho en tu agenda lo que pasa en el estado, porque es importante, ¿no? En el deporte local. Increíblemente hay ligas que se están jugando actualmente en Sudamérica. Ya luego comentaremos eso. No, deja de eso, deja en Sudamérica, amigo. Yo ayer estaba ahí cerca de la colonia
Lázaro Cárdenas, en la Avenida Estado de Puebla. Ahí hay una cancha ahí, en la unidad deportiva, creo que es Chipitlán. Amigo, 10 de la noche, un griterío, no sé qué partido estaban jugando, pero entregada a la afición, ¿eh? De pronto escuché cuentas y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué santo se celebra? No, era un partido de fútbol, no sé de qué liga, pero estaban con todo a las 10 de la noche, las porras y un ambiente increíble. Se está viviendo el fútbol y eso es bonito. Ojalá de ahí salga un Messi o otro Cuauhtémoc Blanco. Debería, o otro ¿no? Para que digan, es que nunca le hacen caso a la cantera. No, ahí está. Amigo Irving Villalobos, muchas gracias. Excelente día a todos y feliz mitad de semana y que gane México mañana. Que gane México mañana. Gracias a nuestro colega Irving Villalobos. Oigan, y para cerrar este tema, antes de irnos al recorrido que nos tiene preparado nuestro compañero Nahual, justamente el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, decretó la suspensión de clases y la implementación de esquemas de trabajo a distancia para dependencias públicas, o sea, trabajadores públicos de gobierno, durante fechas específicas de partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México y en Guadalajara. Hoy en la Ciudad de México, la jornada presencial en dependencias federales concluirá a las 3 de la tarde y el resto del turno se desarrollará a distancia. Este día está programado el encuentro entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio Ciudad de México a las 8 de la noche. Posteriormente, el 24 de junio del 2026, las actividades se realizarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, o sea, home office. El miércoles se disputará el juego entre México y Chequia en el Estadio Azteca. En la capital de Jalisco, el personal federal laborará a distancia durante toda la jornada del 18 de junio del 2026. A las 7 de la noche, como lo hemos dicho, México se enfrentará contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El decreto también exhorta al sector privado y social a sumarse a esta iniciativa. En ese sentido, invita al gobierno federal a las empresas a otorgar facilidades para que sus empleados realicen trabajo a distancia en actividades administrativas no esenciales para los días 17 y 18 de junio, solo en estas dos ciudades capitales de nuestro país. Así que el gobierno federal ya no logró este gran periodo de vacaciones para los niños en las escuelas, pero sigue poniendo el dedo en el renglón para que las calles estén un poquito más tranquilas, no haya una gran aglomeración en la vía pública y pues más o menos los turistas y la gente que va a los partidos tenga facilidades para llegar a sus destinos. ALM Noticias con Héctor Raúl González. Estamos de regreso. Titulares de diarios nacionales. Esto es lo que destacan las portadas nacionales. Reforma. Gastan 3.360 millones de pesos y la ciudad se inunda. Prometen prevención, pero falla la reacción gubernamental. Presumen obras, pero desde metro hasta avenidas padecen inundaciones. Excelsior. Mencho financiaba a los chapitos, asegura Harfuch. Nemesio Oseguera Cervantes fue el vínculo directo para que el cártel Jalisco Nueva Generación apoyara con dinero y personal a la fracción del cártel de Sinaloa. La jornada. Agonía del libre comercio pega al crecimiento del país, Ebrard. Basado en un rediseño geopolítico, Estados Unidos busca un nuevo escenario mercantil, asegura. Hay incertidumbre internacional. El Universal. Inteligencia artificial, el otro enemigo de migrantes en Estados Unidos, alertan de fraudes. Delincuentes clonan información, voz y hasta imagen de abogados migratorios, montan falsas audiencias y afirman regularizar la situación de indocumentados, previo cobro de miles de dólares. Las víctimas no solo pierden dinero, sino que pueden ser deportadas. El temor a que el ICE los descubra impide que denuncien los fraudes y los casos se multiplican. El Heraldo. Claudia descongela la relación con España. El trato pasó de una pausa con AMLO a una posible reunión entre la presidenta y el rey Felipe VI con motivo del duelo mundialista entre Uruguay y la Furia Roja en Guadalajara. Esto es lo que destacan las portadas nacionales. Muchas gracias a nuestra productora Cintia Chávez por esta presentación de lo que destacan las portadas de medios de circulación nacional en su edición de este miércoles. Sí, está generando expectativa esto que puede pasar entre la reunión de Claudia Sheinbaum y el rey. Oigan, antes de continuar con la información, con más información, ¿qué está pasando en Cuernavaca? El alcalde José Luis Uriostegui Salgado supervisó los avances de la construcción del tanque elevado y cisterna en el pozo denominado Varona 2. Esta infraestructura que permitirá mejorar el suministro de agua potable para las familias de la colonia Antonio Varona y las zonas aledañas. Esta
Esta obra va a beneficiar directamente a 7,640 habitantes y representa una solución de largo plazo para optimizar la distribución del vital líquido en toda la ciudad de Cuernavaca, con una inversión de 8,277,160.79 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de este 2026. El proyecto contempla trabajos especializados de cimentación y estructura, instalación de válvulas, escaleras y barandales, así como rehabilitación de infraestructura existente, reubicación del tren de descarga y diversas acciones complementarias. Durante esta supervisión, José Luis Uriostegui Salgado precisó que esta obra forma parte de una política pública que su administración ha impulsado, pues para atender uno de los principales retos en la capital del estado, que es el acceso al agua potable. A través de la construcción y rehabilitación de la infraestructura de almacenamiento, el municipio ha mejorado gradualmente la capacidad, dijo, de distribución del servicio en distintas colonias. Este tanque elevado de Antonio Barona se suma a los construidos en las colonias Palmira, La Ocotera, Loma Linda, Chipitlán y Lagunilla, donde este modelo de inversión, de trabajo, pues ha permitido optimizar el suministro de agua mediante distribución por gravedad. Esto es muy importante, por gravedad, reduciendo la presión sobre las redes y contribuyendo a que el agua llegue con mayor regularidad en los hogares. ¿Por qué? Porque cuando normalmente la gente sale a protestar por falta de agua, es porque ¿qué? La bomba del pozo se quemó. Entonces es muy importante que se ocupe esta tecnología o este sistema para que sea por gravedad como llegue el agua a las colonias. Bueno, con más información ya se encuentra en el enlace telefónico nuestra compañera Ingrid Islas, a quien saludo nuevamente con gusto porque es un dato importante. El 30% de los alumnos de primaria en el estado de Morelos no tiene buen desempeño escolar. Platícanos de esto, Ingrid, te escuchamos. Muy buenos días, Héctor. Así es, pues comentarte que en el estado de Morelos el 30% de los estudiantes de nivel primaria pues no están alcanzando estos conocimientos esperados para su grado escolar y presentan un desempeño pues deficiente en las aulas. Raúl Aguirre Espitia, director del Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos, IEBM, detalló que este sector se encuentra en situación de rezago académico, ubicándose en el límite de las calificaciones aprobatorias, pues esto equivalente pues a un 6, por lo que requieren de un acompañamiento pedagógico urgente para mejorar su aprovechamiento. De acuerdo con estas últimas estadísticas por parte de la SEP, pues el IEBM tiene este panorama del rendimiento escolar en la entidad, la cual se divide actualmente en 3 bloques, mientras 3 de cada 10 niños, es decir, el 30% de esta matrícula, mantiene también un desempeño sobresaliente al asimilar más del 90% de estos contenidos que son enseñados en las clases. Hay otro universo de un 40% de alumnos que mantiene un promedio aceptable en estas calificaciones y el restante, es decir, este 30% de estudiantes tiene este grupo pues vulnerable que no logra consolidar los aprendizajes clave para su desarrollo cognitivo. Estas evaluaciones diagnósticas pues han revelado que las asignaturas como lectura y matemáticas, también está ahí ortografía, que han sido de las que pues han tenido mayores problemas los alumnos para poder pues tener en este caso alguna comprensión y bueno, lograr ir avanzando en este tipo de temas. Por ello, el director del IEBM detalló que van a continuar analizando esta situación para poder pues tener una estrategia para que estos 3 de cada 10 niños que están registrados en el estado de Morelos en primaria pues puedan tener un mejor desempeño en las aulas. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo el director del IEBM al respecto. Pero el resto sí nos marca la estadística que requieren un acompañamiento adicional porque no están alcanzando los conocimientos esperados. Hablamos de aproximadamente 3 de cada 10 niños. Los factores pueden ser muy diversos, tanto el propio desempeño del alumno, tal vez las condiciones geográficas, las condiciones familiares que puedan incidir en el desempeño del niño. Dice la autoridad educativa, Ingrid, me parece que la cifra no es menor, no es para pasar desapercibido o pasar por alto, es 30%.
Creo que perdimos a nuestra compañera Ingrid Islas, no la tenemos por ahí en la línea telefónica, pero bueno, nos presentó este reporte de lo que dice la autoridad escolar sobre lo que está pasando en materia de pues aprovechamiento, de desempeño, de rendimiento escolar. Ingrid. Sí, así es, Héctor, es una situación pues muy alarmante. Si estamos hablando pues del 30% de la matrícula de estudiantes, en esta cifra un poquito a lo mejor más corta, como lo decía, 3 de cada 10 niños, o sea, de cada 10 niños que van a una escuela, 3 pues están teniendo problemas importantes, porque estamos hablando de pues falta de comprensión en temas muy importantes, en materias muy fundamentales, como lo es pues la comprensión lectora, la lectura y la ortografía, que también pues es algo fundamental. Son situaciones que los jóvenes pues necesitan continuar aprendiendo, y muy fundamental que pues estas estadísticas no se queden en eso, Héctor, en solo estadísticas de algo pues que está sucediendo, y que si ya se identificó, pues bueno, ahora se plantee una estrategia importante, y también que realmente pues funcione para que se empiece pues a abatir este 30% de estudiantes que no están teniendo los conocimientos necesarios en clase, y que pueda pues esta cifra, si bien pues en primera instancia aminorarse, pues también pueda erradicarse en algún punto, para que los jóvenes pues desde estas edades tan tempranas que son en nivel primaria pues puedan mejorar académicamente, Héctor. Claro, es fundamental, es importante encontrar el mecanismo para que esto ocurra de esta manera, pero además, Ingrid, pues el tema del aprovechamiento me parece que puede tener distintos puntos desde donde analizar el desempeño escolar, pero cuando conocemos estos casos, el tema del consumo de sustancias por parte de estudiantes, en este caso de secundaria, pues también llama la atención el porcentaje del estudiantado, digamos, Ingrid, que está detectado por la autoridad escolar, por la autoridad educativa de nuestro estado, que tiene un tema con el consumo de sustancias. Platícanos. Tenemos un tema ahí con el audio con nuestra compañera Ingrid Islas. Vamos a tratar de recuperar la llamada. Ingrid, te preguntaba del tema del consumo de drogas, que también, bueno, de sustancias, que también es preocupante en el nivel secundaria. Así es, Héctor, pues comentarte que tras realizar estas jornadas de sensibilización con este programa Calmecac, con más de 21,000 estudiantes en la entidad, pues la Secretaría de Educación ha identificado y canalizado a instituciones de salud hasta el momento a 3 jóvenes para que reciban esta atención médica y psicológica integral, tras haber pues sido detectados dentro del consumo de alguna de las sustancias como alcohol, tabaco o drogas. La titular de la dependencia, Carla Herrera, pues precisó que el alcohol y el tabaco son las principales sustancias detectadas entre la comunidad escolar de nivel secundaria, detectando un consumo general de este tipo de sustancias de nivel secundaria del 1%, entre la que pues no descarta y se está encontrando, según lo que dijo Carla Herrera, pues algún tipo de sustancias incluso químicas, detallando que en sustancias como lo es el fentanilo está un porcentaje de el 0.02% de consumo de este tipo de sustancia química, y también se presentan pues casos de consumo de marihuana. Los que más abundan son estos consumos de alcohol y tabaco entre estos estudiantes de secundaria. La funcionaria explicó que, a diferencia de lo que ocurre en el nivel preparatoria con este programa Tepochcali, los casos identificados de este tipo de consumo en secundaria no están vinculados principalmente a lo que es una adicción o una dependencia establecida, sino más bien a una etapa pues en la que los jóvenes están apenas encontrándose con este tipo de sustancias, apenas conociéndolas, pero es el momento en el que deben de intervenir para evitar precisamente que esto pues pase a mayores y se genere pues una adicción en los menores. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la secretaria de Educación, Carla Herrera, al respecto. Ahí es un 0.02% que puede ser de fentanilo, pero es muy pequeño, muy poco también en cuestión de marihuana. Ahí están en una situación de experimentación que todavía no se apertura, como a veces se apertura en preparatorios. ¿Para recibir alguna atención? Bueno, tenemos ahorita cerca de 3 casos que se han analizado. Y bueno, pues le damos nosotros seguimiento porque los papás nos traen, digamos, el documento donde ha sido atendido su hijo o su hija.
Pues ahí Por está último, el Héctor, dato, Ingrid. comentarte que esta situación que comentaba nada más Carla es que no va a existir algún tipo de sanción a los estudiantes. Estos 3 casos que fueron detectados, Héctor, no va a haber pues una expulsión de estos alumnos. Sin embargo, sí se les está canalizando pues para que puedan salir de esta problemática, Héctor. No se trata, y hemos visto casos más graves, Ingrid. Recordarás aquellas imágenes de este video de una escuela también federal, preparatoria federal, bachillerato federal, donde se veía pues el fuerte consumo de sustancias. Y sí, o sea, el tema no es que se les castigue como tal, sino que hay una política pública escolar que les ayude a los jóvenes que lamentablemente ya tienen una adicción o un acercamiento con estas sustancias, pues a dejarlo atrás y que no afecte su desempeño escolar, pero sobre todo su vida. Ingrid, gracias por el reporte, seguimos en comunicación. Buenos días. Buenos días, seguimos en contacto. Gracias a nuestra compañera Ingrid Islas. Y en este tema de pues escolar, de educación, justamente la Secretaría del Rubro en el Estado prepara un acuerdo para regular el uso de teléfonos celulares en el nivel medio superior, principalmente durante las horas de clase. Esto con el objetivo de reducir distracciones y mejorar el rendimiento académico. La titular de esta dependencia, Carla Herrera, informó que el documento se encuentra en revisión junto con la Consejería Jurídica y una vez que sea aprobado, será publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad para su entrada en vigor. La funcionaria, la secretaria de Educación, señaló que el 95% de los estudiantes de bachillerato cuentan con un teléfono móvil, cuyo uso dentro del aula se ha identificado principalmente como un elemento distractor de la atención, distractor de la clase. Indicó además que el uso excesivo de dispositivos digitales y herramientas como la inteligencia artificial pues ha derivado en menor análisis crítico y en una disminución del esfuerzo académico de las y los estudiantes. El acuerdo será de carácter administrativo, por lo que no requerirá aprobación del Congreso local. Se analiza permitir el uso de celulares únicamente durante los recesos. Lo que hemos dicho aquí es, hay que conocer qué dice el acuerdo. ¿Se puede llegar con teléfono celular al plantel educativo y no se puede utilizar? ¿Se va a decomisar, se va a salvaguardar por parte de la autoridad escolar, del plantel de la escuela? ¿Se va a guardar en un espacio? ¿Van a poder tenerlo en su salón? Me parece que todos esos elementos operativos, prácticos, ya concretos, son los que van a determinar si es viable o no es viable en los hechos. O van a empezar a meter teléfonos de forma clandestina. ¿Cuál va a ser la penalización, digamos, la sanción administrativa si un niño mete un teléfono y lo usa sin permiso? ¿Qué va a pasar cuando haya un niño que tenga que utilizar un teléfono para comunicarse con sus papás por un tema médico o de salud o una crisis momentánea y no lo puede hacer? Hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta en ese acuerdo. Me parece que no es tan sencillo por todo lo que implica la digitalización y la comunicación tan a la mano que tenemos como sociedad y particularmente, no se diga, los jóvenes. Oigan, vamos con más información. Antes de irnos a corte les platicaba que tenemos que estar muy atentos porque esto para mí es una noticia lamentable, triste, porque se prevé, Leti Villaseñor, se prevé que el precio del pan en el estado de Morelos tenga un aumento. ¿De cuánto, Leti? Platícanos. Buenos días otra vez, te escuchamos. Buenos días, Héctor. Buenos días de nueva cuenta para la gente que nos sigue escuchando por el Adolfo Radio y todas sus variantes. Pues el 10%, que no suena muy alto, pero híjole, de pesito en pesito, pues se vacía el monederito, mi querido Héctor, porque lo que nos dijo Jorge Hernández, quien preside esta organización de pan artesanal en el estado de Morelos, es que pues la alargaron lo más que pudieron hasta que de plano pues dijeron ya no es sostenible el costo. Estaba previsto para este mes de junio, ahora será entre julio y agosto, que la telera pues suba unos 50 centavos y el pan de dulce, yo no sé, ojalá y nos diga dónde lo venden a ese costo, porque acá por mi rancho, el Siempre Pacífico, barrio de Satélite, lo dan recaro, es decir, no está jamás ni entre 10 ni 12 pesos, es bastante
más caro. Pues lo que dice es que los insumos han subido de tal forma que ya es insostenible mantener los mismos precios, y también hizo esta advertencia: la gente no aguanta más, así que no sean aborazados, no le suban más, porque entonces serán como su servidora, que pues por pobre y por cuestiones de salud no ando comprando mucho pan, porque además no conozco límite, mi querido Héctor, porque cuando tengo una bolsa de pan enfrente de mí, me la quiero comer toda. Así que vamos a escuchar lo que decía el señor, lo que dice el presidente de los productores del pan artesanal aquí en la entidad, Jorge Hernández. Creo que sí, a mediados de julio tenemos la asamblea que tenemos cada 2 meses, y yo creo que prevemos que para ese entonces sí vamos a tener un, ¿de cuánto más o menos? Pequeño ajuste. Yo creo que va a ser alrededor del 10%, no creo que sea más, porque también la gente lo resiente mucho, y también en el caso de resentirlo a la gente es una cadena, y nosotros también tendríamos pues un amenoramiento en el tema de las ventas. ¿La telera cuánto cuesta y cuánto subiría? La telera ahorita está entre 50 a 4 pesos en algunos lugares, depende de la zona, y yo creo que prevemos 50 centavos, porque son números cerrados, ¿no? O sea, estaría subiendo el etiquete como a 5 pesos la telera. 4.50 más o menos, entre 4 y 4.50 dependiendo, así que cómo la vendan en su barrio. Por ejemplo, aquí en el mercado Adolfo López Mateos, la telera anda como en ese costo, entre 50 más o menos, sí. Y estaría más oscilando entre los 4.50 por ahí. Lo que sí es que es muy dispar en el tema del pan de dulce, porque insisto, por lo menos acá en mi barrio, la pieza de pan, es decir, una bendita dona, el virote o el relleno de chocolate, pues te la dejan caer como en unos 18 varos, así que híjole, o sea, aunque sea muy de pastelería mexicana, está re caro. También parte de las causas es que el incremento de la harina, el aumento del combustible y transporte para su distribución, disminución de las ventas durante vacaciones de verano por el pan salado, es decir, para las tortas, la mayor competencia de vendedores foráneos e improvisados, dijo, y hasta los posibles ajustes en la tarifa del transporte público, una más, ¿cuántos más benditos ruteros? Pues todas estas causas suman para que el incremento del pan, insisto, esté contemplado después de que hagan esta asamblea bimestral entre finales de julio, principios de agosto. Así que agárrense bien, porque además acuérdense que hay fenómenos que pasan cuando hace harta la calor, luego cae harta la lluvia y la tierra se... y entonces ya ni para agarrar nuestra telera, mi querido Héctor, porque hasta eso nos va a salir re caro. Oye, va a subir, o se prevé el aumento de 50 centavos, de 3.50 a 4 pesos. Mira, la telera, también es que con unos chilaquilitos, con unas enchiladas, al menos en mi caso, pues una tortita. Dices, bueno, 4 pesos mi telera para mi torta. Oye, Leti, pero el pan dulce 10 pesos está bien cañón, y sobre todo para quienes somos bien paneros. En el mejor de los casos, ¿eh? Sí, claro. Como la tortilla, ¿no? Que dicen que el precio es 1 y cuando vas a la tortillería, 3, 4 pesos arriba del precio oficial. Pues mira, yo ahí en el mercado la he visto a 27 pesos el kilo. Eso lo he visto. Acá en mi rancho también, porque creo que son de la misma compañía. Entonces, no tengo mayor referencia de que en otras tortillerías o en otras colonias, pues esté más alto el precio. Ojalá la gente nos escriba, ¿no? A las redes de la Adolfo Radio, a las tuyas y a las de aquí, allá y acullá, para que nos diga, pues, en cuánto se le están dejando caer con la cuestión de la tortilla y sobre todo el pan dulce. Yo insisto, yo no conozco límite, por eso de verdad en esta bendita casa, así pusimos un anuncio como de este hogar es católico. Híjole, dijimos este hogar no tiene límite con el pan, no venga a ofrecerlo, porque hay un panadero, fíjate, hay un panadero esos con sus canastotas que trae, ¿te acuerdas esta canción de Tintán, del panadero con el pan? Panadero con el pan. Acá anda, así es, acá anda vendiendo. Híjole, yo cuando lo escucho me meto abajo de la cama, porque en serio, yo no conozco límite. Pues un virutito, ¿no? Las donas que me gustan, híjole, sobre todo las donas azucaradas y chan.
Sí, totalmente. Pues hay quien le gusta otras cosas más sabrosas. Sí, pues la gente efectivamente, Leti, que nos escuche y que nos está viendo en la transmisión en redes sociales, nos puede dejar ahí el comentario en la caja de comentarios o mandarnos un mensaje al 777-303-2303. Platíquenos en su panadería de confianza cuánto cuesta la telera, cuánto cuesta el virote, en cuánto le sale el virote, cuánto pagan por la dona, por el bizcocho, por el chocolatín, por la oreja, para saber más o menos cómo anda, para tener el termómetro, porque yo insisto, sí, yo sé que lo que muchas veces dice la autoridad o el empresario líder del grupo de empresarios, no siempre, Leti, es como tal. O sea, si te vas a una panadería de esas extravagantes, ¿no? De marca y que tienen su local y que venden pollos rostizados, pues está por encima de ese precio. Hay otros donde pues de pronto el pan puede ser más accesible. Entonces, que la gente bien lo dice, Leti, nos platique dónde compran el pan, cuál es su pieza de pan favorita y hasta cuánto están dispuestos a pagar. O sea, yo creo que, Leti, gente como tú y como yo, si el pan de dulce te costara 20 pesos, yo creo que, Leti, con todo el dolor de la bolsa, lo pagamos. Sí, pero pues ya nomás en lugar de atascarte con 5, pues nomás te echas de una, ¿no? Y entonces, híjole, no sé si te pasa, sobre todo en estas tardes así que anda lloviendo y que dices, no? Ay, un chocolatito con un churrito, con una donita, con el que está relleno de chocolate. Ay, hijo, mano, las orejas que me gustan. Bueno, los borrachos, mano, que es uno de mis favoritos. Ay, no hay límite. Entonces, de verdad, también, insisto, por cuestiones de salud, porque claro, en esta casa tenemos el azúcar alta, entonces, híjole, no, sí está cañón, pero además pues hay gente que también suple de alguna forma, no solamente por darse un gusto, sino también claro, pues se encuentra, ¿no? En las teleras, en los bolillos o en un pancito dulce, pues a lo mejor hasta su cena, Héctor, así que pues va a estar más caro el pan en las siguientes semanas, cuando sea un hecho, pues evidentemente se los daremos a conocer. Por supuesto, por lo pronto está ahí el anuncio ya hecho por el sector panadero en el estado. Leti Villaseñor, muchas gracias por el reporte y pues echarnos un pancito con cafecito o chocolatito. Bueno, está bien, te haré caso. Abrazos. Abrazos, Leti Villaseñor, nuestra compañera, colega reportera de ALM Noticias. Muchas gracias por el reporte. Y luego pasa que llegas a un lugar nuevo, ¿no? Una cafetería, un restaurante, y te llevas cada sorpresa de que pruebas un pancito. ¿Dónde fue el pancito? Hay por ahí un restaurante, ¿no? Muy natural, muy sano, que hay un pastel, un panquecito de plátano con chocolate o no sé qué sea, recién horneado. Híjole, no, hombre, pues de pronto sí llegas como Leti con la idea de solo me voy a comer un pancito, solo voy a pedir un pancito. Y de pronto lo pruebas, desayunas y no te quedas con las ganas. Y dices, ¿sabe qué? Écheme otro. Hay una cafetería también ahí en el centro de Cuernavaca, frente a la catedral, que también el panqué de elote es una verdadera delicia. Qué mal que nos van a subir el precio del pan, pero pues si todo está subiendo hasta el transporte público, pues ni modos que el pan no suba también. 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer un segundo corte musical, si ustedes nos lo permiten. Vamos con una rolita más, porque la cantante Gloria Trevi detuvo su show para defender a sus fans. ¿Cómo estuvo? Gloria Trevi se volvió tendencia en las redes sociales de internet luego de frenar uno de sus conciertos, lo detuvo para enfrentar a su propio equipo de seguridad. Los hechos ocurrieron durante una presentación en Guadalajara, cuando la cantante invitó a varios asistentes a subir al escenario como parte del espectáculo. Sin embargo, el personal de seguridad les impidió el paso de ese nivel. Al darse cuenta de la situación, Gloria Trevi interrumpió el concierto y exigió que dejaran pasar a sus seguidores que ella había seleccionado, lo que provocó la ovación de miles de asistentes. Finalmente, los fanáticos pudieron subir al escenario y el espectáculo continuó sin mayores incidentes, afortunadamente. El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la reacción de la intérprete por defender a su público. Pues si ella misma los invitó, no tenían por qué su equipo de seguridad frenarles el paso. Vamos a escuchar a Gloria Trevi en ALM Noticias y regresamos con más información aquí en el Adolfo Radio. No se vayan. ALM Noticias con Héctor Raúl González. Continuamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en ALM Noticias a través del Adolfo Radio, 8 de la mañana con 35 minutos. Y aquí seguimos con más información. Gracias por elegir el Adolfo Radio y ALM Noticias para mantenerse bien informadas y bien informados. Hemos dado a conocer hace ya algunos días de esta operación Enjambre que derivó en la detención de varios alcaldes. A esto se ha sumado los procesos judiciales, laborales iniciados en contra de alcaldes, los propios alcaldes que han sido detenidos por otros delitos fuera de este operativo. Pero bueno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues asegura que algo positivo ha traído la captura y la detención, yo diría persecución, de estos alcaldes presuntamente vinculados con el crimen organizado. ¿Qué ha dicho esta autoridad federal? Maciel Calvo, te saludo nuevamente. Buenos días. Así es, Héctor, pues el día de ayer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó que la captura de presidentes municipales de Morelos vinculados a la delincuencia organizada incidió en el descenso de la violencia y el número de homicidios dolosos. La titular de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, afirmó que a nivel nacional el número de homicidios dolosos bajó un 46% al pasar de 86.9 muertes violentas diarias en septiembre de 2024 a solo 43.3 decesos dolosos en mayo de 2026. En el caso de Morelos, la funcionaria federal recalcó que la entidad sigue en la lista de los 8 estados que concentran el 54% de los homicidios dolosos, ubicándose en la quinta posición con el 5.9% del total de las muertes violentas registradas a nivel nacional, pero también destacó que se encuentra entre las 28 entidades que comenzaron a tener una baja en la incidencia de este delito al registrar un descenso del 3% en el número de asesinatos. Incluso subrayó que reducción del delito de homicidio doloso también es resultado de las detenciones de los alcaldes de Atlatlaucan y Cuautla, Agustín Toledano Amaro y Jesús Corona Damián, y otros exfuncionarios municipales de la región oriente presuntamente vinculados a organizaciones criminales, al pasar de 3.5 homicidios dolosos en promedio diario en septiembre de 2024 a solo 1.9 homicidios en mayo de 2026. También Héctor, quien destacó estas acciones y los resultados que se han tenido a partir de la aplicación del operativo Enjambre en Morelos, fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien pues también resaltó que el Gabinete de Seguridad Federal ha tenido varias acciones en el estado de Morelos y entre ellas también destacó la reciente detención de Homero Figueroa Mesa, alias La Tripa, identificado como uno de los líderes criminales que por más de una década se han disputado el control del territorio morelense y que recordarás, Héctor, pues este líder o presunto líder criminal se hizo famoso por aparecer en una fotografía con el otrora gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias Maciel Calvo. Pues eso es lo que dice la autoridad federal, eso es lo que señala la autoridad federal. Ojalá que esto sea compatible con la realidad y que dejemos de tener y de dar a conocer casos de homicidios dolosos y de violencia que se registra en este estado. Maciel, gracias por el reporte. Excelente día. Excelente día a nuestra compañera Maciel Calvo. Por ejemplo, hay que reportar que un comerciante fue asesinado a balazos la mañana de ayer en el municipio de Yecapixtla. La víctima fue identificada como Cándido, de 45 años de edad, quien se dedicaba a la venta de cecina. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue atacado por sujetos armados cuando realizaba sus actividades comerciales. El cuerpo presentó múltiples impactos de arma de fuego en el pecho y en el abdomen, lo que provocó la muerte de esta víctima. En Zacatepec, por ejemplo, un checador de rutas, una persona que se dedica a marcar, a verificar los tiempos del transporte público colectivo, también fue asesinado a balazos la tarde de ayer a un costado del antiguo depósito de cerveza conocido como La Corona en la comunidad de Galeana, municipio de Zacatepec. De acuerdo en este caso con los primeros reportes, los hechos ocurrieron después de las 5 de la tarde cuando dos sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones en contra del checador. Entonces, pues la autoridad celebra y dice disminuye la violencia. Lamentablemente toca seguir reportando
hechos de violencia como estos 2 homicidios dolosos. Vamos con más. Porque cuidar a los animales también es construir una mejor sociedad. Conoce iniciativas, recomendaciones y noticias que promueven el respeto por toda forma de vida. Esto es Dejando Huella con Nidi, de la Fundación Pet Love. Vamos con temas amables para cerrar esta emisión de ALM Noticias de este miércoles mitad de semana. Ya se encuentra aquí en el estudio la médica veterinaria Brisa González de la Fundación Pet Love, justamente en esta sección de ALM Noticias que se llama Dejando Huella. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, mucho gusto, Héctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros de estos temas que son importantes también platicarlos, porque platicábamos la semana pasada con Nidi y ella nos decía y platicábamos de los derechos de cuarta generación, los derechos de los seres sintientes, y justamente pues en este contexto de que cada vez me parece cobra más relevancia, y para mí es algo muy bueno, el cuidado y respeto a los otros seres sintientes que son los animalitos, que son los perritos, nuestras mascotas. Pues hablar justamente de las necesidades y de cómo mejorar la atención para quienes nos gustan unos u otros animales, los perritos, los gatos. Y hoy toca, doctora Brisa, platicar de los felinos, platicar de los gatitos. Y la semana pasada también Nidi nos decía que muchas familias, particularmente en México, no sé si en el mundo, pero en México, vemos como algo normal que una vez que tenemos un gatito como mascota, la gente te dice, se fue, ya va a regresar, él siempre regresa, ¿no? Se va por la azotea y regresa, como algo normal que los gatitos anden en las azoteas, en los tejados. No es normal y no es sano. No es sano, no, ¿Por para qué? nada. Porque realmente hoy en día, afortunadamente ya tenemos más pues pacientes gatitos. Anteriormente pues solo los veíamos en la calle. ¿Eran más perritos? Exactamente, eran más perritos. Y hoy en día ya hay más gatitos que la gente incluso está adoptando. Uh-huh. Y pues también los están conociendo. Eso es algo muy bueno porque pues ha traído un impacto también favorable pues hacia nosotros. Pero todavía está esta cultura de que los gatos deben de salir de casa y regresan solos. Como algo natural. Exacto, como algo natural. Como incluso algo, puedo decir que incluso hay familias que lo ven como algo benéfico, positivo para su mascota, como pensando en que esto está garantizando cierta libertad de su mascota. Sí, de hecho eso siempre lo dicen, que es que su gatito tiene esa libertad de que pues puede salir, cazar, jugar. Pero cada vez nos enfrentamos a pues más problemas, y los principales pues son los accidentes que suceden. Cada vez son más pacientes que llegan pues lastimados, atropellados, incluso con enfermedades que se transmiten justo por estar en la calle. Okay. Entonces, o muchas de ellas que pueden ser transmitidas a humanos, ¿no? También muchas que se pueden transmitir a los humanos. Entonces es muy importante que nosotros también como médicos hagamos esa conciencia hacia las personas que a veces no saben. No tanto es el porque quieran hacerle un daño, sino más bien que no saben. Entonces a veces dicen es que él llegó solo y pues está acostumbrado a entrar y salir de la calle, pero pues realmente pues algo muy importante es que no los debemos de dejar salir. Y no solo por eso, o sea, también hay un impacto a nivel de fauna, ¿no? Porque los gatos pues están acostumbrados a cazar pájaros, aves, reptiles y todo. Justo, ¿no? eso, ¿cuáles son los riesgos, digamos, del menor al mayor que puede sufrir nuestra mascota que queremos, un gatito, una gatita, al salir a la calle? Pues bueno, al salir, a veces me ha tocado incluso tener pacientes que dicen es que entra y sale, pero él ya sabe perfectamente cómo debe de salir. El camino a casa. Pero muchas veces se pierden. O sea, van, juegan y de repente se pierden y ya no regresan otra vez a su casa, ¿no? Ese sería, pues bueno, alguno de los incidentes que puede pasar. Otros, pues que llegan a su casa y es como de lo veo raro, no sé qué pasó, y cuando ven las cámaras de casa pues se dan cuenta de que o lo atropellaron o lo mordieron los perros de la calle, o incluso personas que les hacen daño. Entonces esa es una de las cosas. Y eso que dices es real, doctora, porque tuvimos de cerca, conocimos un caso de un gatito, una gatita que fue dada en adopción, y al final de cuentas la gatita se escapó, porque no es que la dejaran salir, sino se escapó algunos días, y justo la familia que era la adoptante nos dijo, es que llegó súper sacada de onda, espantada, con miedo, y nunca más se volvió a salir. Al final esto es algo que dejas como en la experiencia y en la decisión del animalito, pero es algo vivió allá afuera
que llega con esa actitud. Sí, que no sabemos qué pasó, o sea, Claro. si se cayó de un árbol, si no se podía bajar, o sea, ese realmente... Si la corretearon a palos, sí, si le echaron exactamente. agua. O sea, sí hay personas que todavía desafortunadamente generan mucho daño hacia ellos y que el que ellos estén realmente en el exterior pues ya representa un riesgo, o sea, un riesgo en donde pues Para ellos mismos. Para ellos mismos, y que nosotros los vemos como, bueno, más bien tratamos de ya no hacerlo, pero pues que lo ven como libertad y como algo normal. Pero sí es importante que sepan que no deben de salir, no porque le hagas un mal, o sea... Está demostrado incluso que un gato que no sale de casa vive el doble de años que un paciente que entra y sale. ¿Por qué? Pues porque no tienen enfermedades, porque pues estás más con el control de ellos, de qué están haciendo. Entonces sí es importante que sepan que sí son pacientes, sí son gatitos que deben de salir, tener cierta... pues no sé, dinámica día a día, pero eso lo podemos hacer en casa. Justo eso, ¿hay mecanismos para que esta libertad o ejercicio que un gatito puede hacer en la calle, escalar, lo puedan tener en casa? Sí, de hecho eso es lo que tratamos, ¿no? De que tengan le llamamos nosotros enriquecimiento ambiental, que eso quiere decir que pueden tener torres, por ejemplo, o estas gateras que ya venden en todos lados. Como los niveles. Exacto, los niveles, porque les gustan mucho las alturas. Entonces pueden tener eso, la simulación de la casa, ¿no? Que a ellos les encanta, que es por medio de juguetes, que ya incluso ya vienen... de cazar, de su cazar, instinto exactamente, de cazar. de su instinto. Ya vienen incluso ya, o sea, hoy en día ya traen pilas, ya traen todo para que ellos puedan hacer esa simulación de cazar. Y no es un tema de dinero, porque he visto algunas casas que lo que ponen en la pared son guacales. Sí. Por ejemplo, lo fijan a la pared o repisas. Exacto. Y eso le sirve o le basta al gatito para poder hacer para subir su actividad y todo. física. Sí, exacto. O sea, no necesitan invertir mucho, pero pueden diseñar incluso su casa, que no sea algo costoso, pero sí algo que le beneficie al gatito, de que se sienta divertido, que no se sienta aburrido, y en verdad que les ayuda demasiado, ¿no? A ellos estar más tranquilos sin estarse exponiendo al exterior. ¿No es maltrato animal no dejarlo salir a la calle? No, más bien yo lo veía que es un maltrato, pues sí, dejarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a regresar y si va a regresar también. Sí nos ha tocado pacientes pero es que tenía años saliendo y viniendo y de repente ya no regresó. Entonces eso sí es realmente, pues al final un maltrato que yo sé que no es a propósito. Intencional. Exacto, pero pues que al final sí implica un riesgo tanto para ellos como para nosotros. Oye, y doctora, preguntarte, ¿esos son, digamos, los riesgos para el gatito en cuanto a que lamentablemente se pierda, lo atropellen? Pero en la parte de enfermedades, independientemente de que esté vacunado, mi primera pregunta es, ¿el que esté vacunado garantiza que no adquiera ninguna enfermedad, el propio animal, el propio gatito? Y dos, ¿qué enfermedades puede traernos a casa que incluso podrían ser pues peligrosas para el ser humano? Digo, por si no basta el hecho de entender que es maltrato animal, dejarlo salir a la calle, de que puede ser atropellado, que se puede perder, a lo mejor sumarle a las posibilidades para que esto deje de ocurrir lo que nos puede provocar en casa y al propio animalito en temas de salud. Sí, desafortunadamente, o sea, sí hay vacunas que ayudan justo a que no se contagien, digamos, entre ellos, ¿no? Entre ellos que no se contagien, pero hay enfermedades que no tienen vacunas todavía, y eso es lo preocupante. O sea, sí hay enfermedades que pueden transmitirse. Por ejemplo, pues bueno, hay muchísimas que también, bueno, después hablaríamos de ellas, pero pues por ejemplo están Bartonella, Micoplasma, que realmente son enfermedades o que le llaman el del arañazo del gato, que pues son bacterias justo que se pueden transmitir también hacia nosotros, Toxoplasma también, pero eso realmente, por ejemplo, Toxoplasma necesita ser pues un gatito que case. Y si nosotros no lo dejamos cazar algo extraño de la casa por fuera y demás, pues entonces no sé, es muy difícil que un gatito roedor, se contagie. por ejemplo. Un roedor también leptospira, o sea, sí hay vacunas que se pueden aplicar hoy en día. Y no solo a los gatitos, sino a los perritos, ¿no? También hay enfermedades que transmiten los perros que se pueden transmitir a los humanos, y por eso es importante que cuenten con su esquema completo. Pero aún así, pues no están exentos de que les pueda llegar a suceder. Entonces sí hay que ¿Son tener... frecuentes los casos? ¿Ustedes sí es frecuente que pase esto, una tragedia, una situación lamentable con un gatito que dejan salir a la calle? Pues en cuanto a transmisiones hacia humanos, la verdad es de que no es tan común. Pero en cuestión de que les pase algo, sí. Yo creo que pues hoy en día ya más del 60% de los gatitos que salen a la calle
ya, les pasó algo. O mordida, o se cayó del árbol, o no se perdió, bajar. o no Ya se tiene pudo a todos bajar. los bomberos ahí sí. tratando de ayudarle. Exacto, sí, así Que además es un tema de recurso público. O sea, Sí. el destinar infraestructura humana de una dependencia para salvar un gatito que podría estar seguro y sano en casa, Ujú. también implica una afectación, digamos, a la sociedad, ¿no? Sí, así es. Para terminar, doctora médica veterinaria Brisa González, preguntarle, ¿qué podemos hacer en casa además de estos mecanismos de rampitas y, digamos, elementos desde los que ya venden y que son muy bonitos para nuestros mascotas, nuestros gatos? Actividades físicas, pues se puede hacer, como jugar con Sí. ellos para que también esa energía que a lo mejor afuera pueden gastar, la gasten aquí en casa. Sí, hay, por ejemplo, estas varitas que les ponen para jugar, simular que las están Para que cazando, que brinquen. O sea, esas son una de las cosas más sencillas y que la pueden hacer con cualquier tipo de material. Ya otras, ya mucho más sofisticadas, pues son las carriolas que a veces los sacan en carriolas. Pero tengo muchos pacientes que incluso los acostumbran a desde pequeños estar con pechera. Entonces son gatitos que salen, incluso los míos también están acostumbrados Con pechera. con pechera, como un perro. Ok. Y se acostumbran perfecto, ¿no? Entonces, desde chiquitos lo pueden, pues acostumbrar. Sí, y si no es así, pues entonces solo ponerle, pues justo, juguetes, jugar con él, o sea, dedicarle tiempo. Al final también tener una mascota, pues necesitas dedicarle ese tiempo, sea la especie que sea. Y finalmente, si alguien ya cometió el asunto de dejarle salir y ve que su gatito está triste, cabizbajo, que no come o que su rutina cambia, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que acudir con el especialista? Sí, o sea, si lo ven que, por ejemplo, salió y que regresó y ya no es el gatito, o sea, normal que están acostumbrados a ver, sí hay que llevarlo a su veterinario para que realmente le haga un examen físico, valoren qué pasó. Y a nosotros nos ayuda mucho, pues, la historia, ¿no? La historia de si sale, no sale. A veces exentan esa parte de sale, Claro. no sale, y se la ¿no? vive toda la noche Y al afuera. final, exacto, se la vive afuera. Entonces a nosotros nos ayuda que siempre sean sinceros Claro. para de esa manera pues llegar también al diagnóstico. Incluso, doctora, si no lo encontraran raro después de una fuga cuando no sea habitual, ¿valdría la pena llevarlo al consultorio para una revisión? Sí, para una preventiva? revisión y sobre todo pues días posteriores, ¿no? Porque podemos hacer pruebas porque a veces se pueden contagiar de algo que en ese momento no van a manifestar No nada. va a aparecer en los Exacto. exámenes clínicos. Pero posteriormente pues ya puede tener algo, ¿no? De lo que se haya contagiado. Claro. Y bueno, por parte de la fundación, ¿hay alguna también... entiendo que es más complicado trabajar con gatitos por las enfermedades que pueden tener, pero también hay gatitos en adopción, por ejemplo. Sí, tenemos varios gatitos en adopción. De hecho, pues siempre se van ya con su esquema de vacunas, desparasitaciones, esterilizados. Es muy importante para nosotros que cuenten con todo ese protocolo para que podamos hacer la adopción. Sí. Y siempre hacemos un seguimiento, ¿no? De cómo están, cómo les fue. Y si en algún momento nos dicen, ¿sabes qué? No puedo, se sale, pues nosotros preferimos reingresarlos. O sea, sobre todo para que no corran ese riesgo. Por las condiciones mismas de la casa, Exactamente. de donde la adoptan. Doctora, y para estar en contacto con la fundación a través de redes sociales, PetLove en redes sociales. PetLove en redes sociales, puede ser en Facebook o en Instagram o directamente en la fundación. Tenemos pues varios gatitos que están en adopción y pues tenemos varias sucursales donde pueden incluso llegar hacer contacto con ellos, ver si hacen clic y ya de esa manera pues adoptarlos. Y además la gente que no tenemos tanta familiaridad, digamos, con gatitos, yo soy más afecto, digamos, a los perros. Pero ya ¿no? cuando tienes uno, Pero ya he le visto- vas a tener más. Fíjate que la plaza comercial, donde tienen una sede, entiendo, Sí. la Fundación PetLove, que los tienen exhibidos, también de pronto el no tener acercamiento constante o conocerlos, pues es distinto. Pero ya cuando los ves del otro lado del cristal, cómo se mueven, cómo juegan, cómo se desempeñan, cómo interactúan entre ellos, también dices, mira qué gracioso ese gatito que de pronto entre dos están jugando, escondiéndose. También tienen una dinámica bien divertida Sí, y son muy también son lindos. muy es una forma de amar distinta a la de los gatos a los Pues perros. no tanto. Ya cuando me ha tocado muchos que no les gustaban los gatos, que se llevaban mal, que les daban algo, ¿no? O sea, que no les gustaba. Pero ya cuando los conoces, tienes uno. Son Cambia. pocos los que conozco que solo tienen uno. Generalmente siempre tienen dos. Claro. Entonces, La conócelos. Te manada. vamos a invitar a que los conozcas. Sí, los he visto, no tan de cerquita los he visto, pero sí, me queda más claro cómo interactúan y que son bien bonitos, por lo menos en esta exhibición que hay, o digamos Sí. disposición que hay de los gatitos en adopción.
en este espacio de Pet Love. Me parece que también es un ejercicio muy importante porque ya los puedes de entrada ver, o sea, y ver cómo interactúan. Eso está bien padre, es una muy buena idea, me parece, poderlos tener a la vista, porque de la vista nace el amor. Sí, así es. Doctora veterinaria, muchísimas gracias, Brisa González de la Fundación Pet Love, por platicar con nosotros aquí en ALM Noticias. Gracias. Del por qué no es bueno que los gatitos como mascotas salgan a la calle. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, y por acá la esperamos en otros temas. Claro que sí. Gracias a la doctora Brisa González de Pet Love por platicar con nosotros. Esto fue Dejando Huella con Nidi de la Fundación Pet Love. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Pet Love por acercarnos estos temas que son muy importantes. Insisto, hoy que tenemos cada vez más claro los derechos de los seres sintientes, los derechos de cuarta generación y cómo realmente pues cuidar bien a nuestras mascotas. Ya nos vamos. Tenemos un comentario en redes sociales de María Aldama. Tenemos varios, pero María Aldama nos escribe y dice: buenos días, gracias por informar. No, al contrario, María Aldama, gracias por mantenerte bien informada en este espacio matutino de noticias del Adolfo Radio. Muchas gracias, 8 de la mañana con 56 minutos. Le mandan saludos a todo el equipo, a todo el staff de ALM Noticias también. Muchas gracias por los saludos, por supuesto. Saludos hasta Huitzilac, saludos aquí en todas las colonias de Cuernavaca, donde nos escuchan. Vamos a irnos, como lo hacemos acá en ALM Noticias, con una buena rolita. Antes de despedirnos, ustedes la conocen, y si no la conocen, deberían conocerla. Susana Zabaleta, esta cantante, esta intérprete, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de lanzar polémicos comentarios sobre, ¿quién más?, Angelita Aguilar y Cristian Nodal durante un concierto que ofreció en Monterrey. La cantante participaba en el espectáculo Homenaje al Divo, cuando afirmó que muchas de las críticas dirigidas a Ángela Aguilar deberían recaer en Nodal. En ese contexto, ahí fue lo lamentable, se refirió a la hija de Pepe Aguilar como pobrecita enana. Obviamente esa declaración se hizo viral, es lo que destacan los medios de espectáculos, que yo busqué el video, no lo encontré tan fácilmente, pero que le dijo pobrecita enana. O sea, como, no me ayudes, comadre, le haber dicho Ángela, no me ayudes, comadre. Y aseguró Susana Zabaleta que las mujeres suelen cargar con culpa en este tipo de situaciones. Coincido con eso. Mucho de lo que tiene que ver con el conflicto y la postura social de Ángela Aguilar y Nodal tienen que ver más con lo que hizo Nodal, pero por supuesto que también las declaraciones de Ángela no ayudan. Los comentarios de la Zabaleta fueron grabados por asistentes y rápidamente se viralizaron, provocando opiniones divididas entre quienes apoyan su postura en contra de la pobrecita enana y quienes consideran que las declaraciones fueron innecesarias. Yo soy uno de ellos. Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Cristian Nodal han reaccionado públicamente a los comentarios y palabras que pronunció la cantante, que eso sí, déjenme decirles qué personalidad tiene, qué vozarrón y qué presencia en el escenario. Susana Zabaleta llena el escenario y tiene una actitud de diva. Y pues también llama la atención que ahora anda con el comediante, ¿cómo se llama? Bueno, con uno de los de La Cotorrisa, con Ricardo Pérez, ¿no? Entiendo que siguen, entiendo que aún son pareja con 30 años de diferencia, creo, bastantes años. Creo que, no, ¿cuál 12 o 13? No, le lleva un buen. Pero son felices y eso es lo más importante. No ponemos un bolero de la Zabaleta porque aunque son muy deliciosos, son muy lentos. Y aquí nos despedimos con la vibra en alto. Por eso vamos a despedirnos con esta canción Macumba que interpreta Susana Zabaleta con la sonora, con un grupo tropical. Ahorita les digo, con la sonora Dinamita. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. Hasta aquí llegamos con las noticias en ALM del Adolfo Radio. Gracias a Cita Chávez, a Félix Martínez, a Pris Santoveña, a Ari Segura, a Eder, a José Manuel, a Lalo, a Don Adolfo, a todas y todos, a Jesús y a Tania, los y las que hacen posible que le pese a quien le pese. La radio del mercado es la que suena bien y la que suena bonito. Hasta mañana. ALM Noticias.